Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy, después de 15 días sin vernos, ¿cierto? Con algunos. Con otros nos vimos en el transcurso de esta semana. Pero queremos empezar agradeciendo a la iglesia por la ofrenda que dieron para Santa Marta y queremos contarles un poquito sobre las cosas que hemos ido haciendo allá, ¿cierto? Pues trajimos una presentación. Entonces aquí, pues esto ya fue llegando a Santa Marta. Nos fuimos, bajamos del aeropuerto, salimos del aeropuerto y ahí pasan los buses y cogimos bus para el lugar donde nos iban a dar hospedaje. Esto es ya en el barrio 11 de noviembre, ¿sí? Les cuento, imagínense que gracias a las ofrendas que ustedes dieron, gracias a la generosidad de ustedes, pudimos en esta semana compartir el evangelio a distintas personas. Gracias. Uy, buena, más luz. Ahí, eso. Pudimos a distintas personas compartirles el evangelio. Más o menos pudimos compartir el evangelio a 8 personas y pudimos hacer algunos contactos. Aquí pueden darse cuenta, estuvimos con unos señores ya de mayor edad. Ese señor tiene 95 años. 95 años tiene el señor que está con esqueleto y el que está atrás pues es familiar. El señor que está atrás es familiar. Bueno, la señora que está ahí es muy linda, me la traje para Bogotá. Bueno, aquí estuvimos con una parte de la familia compartiendo también, el pequeño se llama José, tiene más o menos la misma edad de mi hijo y han podido compartir algunas cosas. Y esta es la obra que la iglesia en calle. Ahorita mismo estamos en Iglesia en Calle, entonces quisiera mostrarles algunas fotos. Entonces ahí estuvimos reunidos, más o menos 37 niños y como 14 adultos. Mire, ahí estamos predicando el evangelio, predicando a los niños, haciendo algunas actividades. Hemos copiado algunas actividades de Zona Kids y el día domingo me invitaron a predicar a la iglesia en Santa Marta, a la iglesia en Santa Marta. Entonces estuvimos predicando el evangelio. Hicimos algunos contactos nuevos. No todo fue evangelismo, también pudimos encontrarnos con algunas personas. Les cuento que esta familia que está ahí, está Lucy y Manuel, se llama Lucy y Manuel. Manuel fue una de las personas que cuando yo estaba en el colegio, en el Interamericano, ellos eran pastores de la iglesia y eran pastores de la iglesia de confraternidad. Entonces me enteré que estaban en Santa Marta y fui a visitarlos. Gracias a ustedes pude encontrarme con personas que alimentaron mi vida espiritual cuando yo era un pequeño, gracias a las ofrendas que ustedes dieron. Tuvimos también la oportunidad el señor que está ahí es el pastor de la iglesia en Santa Marta con su esposa y estaban celebrando el matrimonio de su hija Candy con el esposo de ella que se llama Guillermo. Entonces nos invitaron a una cena muy bonita allá en un restaurante supremamente bonito. Entonces nos permitió, ahí pudimos compartir esta imagen con esta señora. Esta señora vive en su casa, tiene como 3 hijos y vive en el barrio 11 de noviembre. Estamos ahí compartiéndole el evangelio, pudimos entregar unos programas de discipulado. Ella también estuvimos compartiendo el evangelio. Ese día ya fue de vuelta y ese día le compartimos el evangelio y ese día oramos por ella también. Entonces, quisiera decirles a ustedes, mi amada iglesia, muchas gracias por ayudar a la expansión del reino de los cielos. Ahí estamos, trabajando, llegando a más personas, alcanzando al perdido. Y si el Señor nos permite, estaremos en Santa Marta abriendo una iglesia como esta para que el Señor añada todos aquellos que van a ser salvos. Muchas gracias por sus ofrendas y quiero contarles que el día 19 de noviembre en Santa Marta se logró un acuerdo con el Colegio El Camino. El Colegio El Camino es un colegio donde van hijos de misioneros y básicamente todos los alumnos que están allá son cristianos, hijos de misioneros y van a ir esos muchachos a evangelizar en el barrio 11 de noviembre. Va a ir un grupo de 14 muchachos dispuestos a servir al Señor
y el Señor abrió también en esta semana, pudimos hablar con los coordinadores de los colegios y nos abrieron las puertas de 3 colegios para ir y predicar allá el Evangelio a todos los muchachos de esas escuelas. Entonces, necesitamos de sus oraciones, necesitamos de todo tipo de ayuda de ustedes para que el Evangelio se siga proclamando. Y quiero empezar, ya luego de haberles dado un pequeño informe de lo que hicimos gracias a sus ofrendas, orar por esto y por nuestro tiempo de predicación. Amado Señor y Padre Santo, gracias. Gracias porque has movido a nuestra congregación a expandir tu reino, Señor, a poner sus recursos en servicio de ti, mi buen Dios. Permítenos seguir disfrutando de esta bendición que es proclamar tu evangelio de distintas maneras, de participar en las misiones, tanto yendo como enviando y como sosteniendo, mi buen Dios. Gracias por el gran amor de nuestra congregación, que es el mismo con el que tú nos amaste. Y permite que en este día tu palabra, Señor, sea predicada con denuedo. Que nuestros corazones estén abiertos para entender tu verdad y que el día de hoy nuestras vidas salgan cambiadas por el poder de tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu a toda verdad y guarda nuestras bocas del error. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos, hermanos? Quisiera invitarlos primero que todo a que se ubicaran en el libro de Efesios capítulo 5, versículo, ya les digo porque se me olvidó, 33. ¿No? 20. Ya brinca el Alejandro, hombre. Ya un momento que es que a mí se me olvidan los versículos. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Listo? Y vamos a hacer la lectura. Así que ponga mucha atención, abra su Biblia, por favor. ¿Listo? ¿Todos con la Biblia abierta ahí? Gracias. Todos con la Biblia abierta. Gracias. Listo. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y entonces, la semana pasada pasaron 2 cosas. La primera, se hizo una cena de parejas. Levanten la mano quienes vinieron a la cena de parejas. Gloria al Señor. Y entonces, esto no fue planeado. Yo les cuento que el Espíritu Santo obra en esta iglesia de manera poderosa. Venimos organizando la cena de parejas hace como 2 meses y no se puede. Y nosotros decíamos, ve, ¿y el Señor por qué pone por qué pone una barrera para la cena de parejas? Y todavía no la hemos entendido. Y bueno, la vamos a hacer hace 15 días. No se pudo, aplacémosla. Y los hermanos vuelvan y pidan permiso, ¿cierto? Por ahí hermanos pidiendo permiso, otros hermanos, no, los invitados, no, hoy no. La aplazaron otra vez para dentro de 15 días y no, qué vergüenza. Pero no entendíamos todavía el propósito del Señor para esto. Y creo que
Lo vinimos a entender hace 8 días. Pues el Señor no nos dejó hacer la cena de parejas antes, porque es que venían unas predicaciones que tienen que ver con la familia. Y si la hacíamos muy atrás, se perdía de pronto el hilo. Y el Señor es ordenado en todo. Nosotros trazamos la senda y Él enderezó nuestros pasos, ¿cierto? Porque nuestro plan era hacerla hace como un mes. Y no se permitió, el Señor no lo permitió porque el Señor dijo, un momento, porque la iglesia va a recibir esta enseñanza y ustedes, la cena de parejas va a ser el detonante para que podamos entender todo esto. La semana pasada habló Alejandro. ¿Sobre qué habló Alejandro? ¿Alguien que me diga rápidamente? ¿Sobre el deber de quién? Fácil, como dice la propaganda, fácil, sencillo y sin complicaciones. Porque la esposa es la representación en la casa de quién. ¿De quién? ¿Por acá qué dicen? ¿De quién es la esposa la representación en la casa? De la iglesia. Entonces, imagínense cómo es la iglesia. Tiene unos compromisos, tiene unos deberes y ya Alejandro nos enseñó eso, yo no voy a volver a enseñar de eso, simplemente para entrar en el contexto. Entonces, como dice la propaganda, fácil, sencillo, sin complicaciones, y ahora viene el turno para los esposos, ¿cierto? Y no hay mejor manera para entender la función del esposo en un hogar, como el apóstol Pablo acá lo decía en el versículo 25, dice, maridos, ¿qué dice? ¿Ustedes están ahí conmigo? Léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Entonces, tremenda comparación, ¿cierto? ¿Cómo debe amar un esposo a su mujer? Con ese amor, ¿qué quieres, mi vida? Ese romanticismo. Yo le decía a Guillermo, el esposo de Candy, él decía, a mi mamá le gustaría andar en una carretera donde caigan, Ernesto, donde caigan las hojas amarillas y a mi mamá le gustaría. Le dije, eso es puro romanticismo de Hollywood. Ese romanticismo no se cumple. Mi esposa, el romanticismo de Hollywood y de Disney no se cumple. Mi esposa lo cumplió, se casó con Shrek, ¿sí? El romanticismo de Disney, mi esposa sí lo cumplió, se casó con Shrek. Bueno, pero no es esa la forma de amar el hombre a su mujer. Ni mujeres esperen que su esposo lo ame de esa manera. Ese idealismo que nos ha vendido la televisión y las películas, así no es. Esos son emociones. Pero la palabra del Señor sí nos dice cómo fue que Cristo amó la iglesia. Y si nosotros pudiéramos entender cómo Cristo amó la iglesia, entonces sería muy fácil poder asumir nuestro rol de esposo. ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la primera parte del versículo dice, amar así como Cristo amó la iglesia. Y esa palabra así nos tiene que enviar al cuadro comparativo de lo que Cristo hizo o simplemente o también a recordar lo que Cristo hizo. Para poder comparar esto con lo que yo soy como esposo. Esto que hizo Cristo por la iglesia con lo que yo hago como esposo. Y esto que va a hacer Cristo por su iglesia con lo que yo debo hacer como esposo. Entonces no podemos seguir pensando en las fábulas de Estudios Universal, no. En este momento como esposos y como esposas vamos a entender también cómo es que Cristo quiere que seamos en una familia. Ya la semana pasada entendimos una parte, ¿cierto? Hoy vamos con el otro, eso es como 30, 30, 30, ¿no? 30 esposo, 30 mamá, 30 papás y el 10% hijos. Eso es
más o menos así. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 25, segunda parte, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y sé que. ¿Están todos con la Biblia ahí? Por favor, ubíquense en su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 25. Empecemos ubicando. Mire, lo primero para que un hogar funcione es que no puede haber ningún lineamiento si está fuera de la palabra. Entonces, generalmente proyectamos el pasaje y todos los versículos, hoy vamos a proyectar los de apoyo, pero todos tenemos que estar ahí atentos a la palabra porque ustedes me van a ayudar a leer. Entonces dice la palabra del Señor, dice: así como Cristo amó la iglesia, ¿y qué? Listo. Leyeron como 3 personas, otra vez. Y así que, perdón, así, y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es esto? Que Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Cierto? Se entregó a sí mismo. ¿Saben qué, esposos? Filipenses capítulo 2. No lo tengo aquí, pero volvió a mi mente. Más adelante vamos. Capítulo 5. Dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, versículo 6, no estimó ser igual a ¿quién? A Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sí? Semejante a los hombres. No igual a los hombres, semejante. Y vino, ¿y qué hizo? Habitó entre nosotros y pasó todas nuestras mismas necesidades, todas las angustias que un hombre puede pasar y todas las emociones y los sentimientos que un hombre puede pasar. Eso vivió Jesús. Entonces, como hombres, ¿a qué nos aferramos? ¿A qué nos estamos aferrando como esposos? ¿A que yo trabajo más? ¿A que yo sé más? ¿A que yo soy superior a usted? ¿O tal vez me despojo a mí mismo, olvidando todo esto que me venden la idea de quién soy y me hago semejante a mi esposa? ¿Me hago semejante a ella? ¿Sufro con ella? ¿Siento como ella? Para nosotros es difícil, ¿no? Dijo el profeta: y vino palabra de Jehová a mí. O sea, me cala a mí también, ¿cierto? Porque no es fácil. Y en el versículo 26 dice, ¿cuál es el fin de haberse entregado por ella? Versículo 26, ¿para qué? Santificarla. ¿Cómo es esto que Cristo nos... Perdón, un momento que me pasé de la página. Entonces, se entregó a sí misma, se entregó a sí mismo por la iglesia. Entonces tenemos que conocer primero por qué Cristo se entrega a sí mismo por la iglesia y cómo es Cristo, ¿no? Para poder lograr que la iglesia fuera santa y todo esto que viene más adelante. Cristo tenía algo que estamos aprendiendo los días miércoles, unos atributos, ¿cierto? Unos atributos. Es increíble cómo las cosas se van enlazando. Entonces Cristo, la labor de un esposo es ser como Cristo. Para actuar, si usted no es como Cristo, usted no puede actuar como Cristo. O sea que antes de ejercer su labor como esposo, ejerza su labor como buen cristiano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo por allá? No sé por qué escribió de esa manera, pero él lo escribió. Sean imitadores de mí, como yo soy ¿de quién? De Cristo. ¿Qué estaba invitando a la congregación? ¿A que imitaran a quién? ¿A él? No, que imitaran a Cristo. Pablo no movía un pie si no estaba seguro que Cristo lo había hecho. Entonces nosotros deberíamos ser como Cristo. Primer atributo del Señor Jesús: santo.
¿Es usted santo? ¿Es usted un hombre santo en su matrimonio? Para los que se van a casar, recién casados, ¿son ustedes santos? ¿Qué dice Hechos 3:14? Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Y está ahí el apóstol Pedro hablando. ¿Y que cómo dice que era el Señor Jesús? Santo y ¿qué? Y justo. Esas son dos cualidades que tiene que tener un varón de Dios. Andar en santidad, andar en justicia. Porque a veces nos pasa a todos que a veces queremos exigirle a nuestras esposas muchas cosas más que nosotros ni siquiera estamos alcanzando el primer estándar del Señor Jesús: santidad y justicia. ¿Cómo está usted con su santidad? ¿Guarda sus ojos? ¿Guarda sus oídos? ¿Guarda sus palabras? Yo tenía una costumbre antes de casarme, y era por donde iba, le iba diciendo a las mujeres: venga mi amor, tal cosa, venga mi vida, tal cosa. Y mi esposa un día me dijo: no, ningún mi amor ni ningún mi vida, tu amor soy yo y tu vida soy yo. Y yo entendí, yo dije: uy, claro, estoy pecando con mis palabras, porque le estoy mostrando amor a personas que no lo merecen. Estoy andando fuera de la santidad. ¿Estamos viviendo en santidad con nuestras palabras? ¿Estamos guardando nuestra boca para alabar al Señor y amar a nuestras esposas? Entonces, la santidad es muy importante. Porque el Señor Jesús, mire, es santo y ¿cómo más? Aquí, por favor. ¿Santo y qué? Justo. Así tiene que ser un varón de Dios. Santo y justo. Filipenses 2:8. Ay, no, me adelanté mucho. Listo. Juan 2:21. ¿Qué dice Juan 2:21? Os he escrito no porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:1. Perdón, me quedó mal el versículo. Primera de Juan 2:1, si me pueden ayudar a buscarlo. Primera de Juan 2:1. Sí, por favor. Primera de Juan 2:1, si lo tienen ahí en su Biblia. ¿Cómo es Jesucristo? Justo. Discúlpenme que anotamos el versículo que no era. Juan 1:2, primera de Juan 2:1. Dice: y si alguno peca, tiene un abogado, Jesucristo, el que es, en la traducción que tiene Lucho, es una traducción viviente, dice: el que es verdaderamente ¿qué? Justo. ¿Usted es verdaderamente justo, al igual que el Señor Jesús? ¿Usted actúa en justicia con su esposa? O tal vez, tras toda la semana de cocinar ella en la casa, usted llega el domingo y le dice: ¿qué pasó con el almuerzo? ¿Sí? No sé, podría ayudarle o invítela a comer. Entonces las mujeres dicen: amén. ¿Cierto? Invítela a comer. Sea justo con ella, déle un descanso, déle un reposo. Haga algo que su mujer sienta que usted es un hombre justo hacia ella. ¿Sí? Porque el Señor es como es, verdaderamente ¿qué? Justo. Y a veces ponemos una carga mayor en nuestras esposas que la que nosotros mismos podemos soportar. ¿Ustedes se imaginan el Señor Jesús actuando? Haciendo esta predicación, me analicé en una cosa. Dije yo: si la iglesia, si la esposa es la representación de la iglesia y Cristo y el hombre es la representación de Cristo, ¿cómo sería si Cristo actuara conmigo como iglesia como yo actúo con mi esposa? ¿Ah? ¿Ha pensado usted eso?
¿Cómo sería usted, cómo se sentiría usted si Cristo actuara con usted como usted actúa con su esposa? Pues si usted es un hombre justo, usted dice amén, que así sea, porque soy un hombre justo. Pero si usted es un hombre injusto con su esposa, usted en este momento tiene que empezar a reevaluar su condición delante de Dios y empezar a tomar ejemplo de Cristo para cambiar esta situación. También la palabra del Señor, el Señor Jesucristo tenía la característica, no sino, ¿cómo es? La virtud, el atributo, gracias hermano, esa palabra nunca, siempre se me ha dificultado. El atributo de ser fiel. Mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 2:8. Por lo cual Dios, 2:8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 2:8. ¿Qué es fidelidad? Hombres, ¿qué es fidelidad? Alguien que me responda ahí rápidamente. ¿Qué es fidelidad? Eso no es fidelidad. ¿Qué es fidelidad? A veces pensamos que fidelidad es que no me meto con otra mujer, ¿cierto? Pero fidelidad es esto que hizo el Señor Jesús, mire, estando en condición de hombre, o sea, como usted, como yo, se humilló. Y la fidelidad viene aquí, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. La fidelidad es obediencia. ¿A quién? ¿A su esposa? A Dios. Eso es fidelidad, ser obediente. ¿Que le va a costar la vida? Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Le va a traer bendición a usted. ¿Es usted fiel? ¿Es usted un hombre obediente al Señor? ¿Realmente obediente? Entonces, empezamos a poner un estándar para parecernos a Cristo y poder ser unos buenos esposos. Justo, fiel, ¿cuál es la otra? Santo. ¿Es usted obediente al Señor? Cuando el Señor le dice por allá a un hombre, ni siquiera piense con deseo hacia una mujer, como esta es una predicación que gracias a Dios están las mujeres, pero está dirigida hacia los esposos, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo a un hombre, el que mira a una mujer con ojos de codicia, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es usted un adúltero? ¿Es usted un fornicario para los que se van a casar, para los que están en noviados? ¿Es usted un fornicario? ¿Está obedeciendo? O como a veces le pasa a uno, que pasa a una muchacha y se le van a uno los ojos así, quisiera, o sea, no se va uno detrás de ella porque tiene a la mujer al lado. Eso es pecado. Eso es pecado. Y si ustedes no se limpian de estas cosas, no pueden llegar a ser buenos esposos. Cuando con sus palabras seducen a otra mujer que no es su esposa, usted es un pecador, usted es un fornicario, usted es un adúltero. Así de sencillo. Esa es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? No lo haga. Y si usted es un hombre fiel, ¿qué hace? Caso. Y se mantiene santo. Y se mantiene justo. Y se mantiene fiel. Y su esposa dice, uy, ahora sí empiezo a ver a Cristo en mi esposo. Otro atributo que produce la fidelidad es dignidad. ¿Es usted un hombre digno? Dignidad. No porque... dignidad es la que vende el mundo. Uy, yo soy digno, entonces no entro a esa casa porque me trataron mal. O me las tiro de digno y entonces no le hablo a mi esposa esta semana porque me sacó el mal genio. Entonces me las tiro de digno. Eso no es dignidad.
Eso es orgullo. Dignidad es lo siguiente, que usted es obediente hasta el punto de morir. O sea, ese morir de renunciar a todo lo que usted puede llegar a ser o a todo lo que usted cree que usted es. Usted no es nada delante de los ojos del Señor. Entonces usted se vuelve obediente. Deja de hablar con el que no debe, de pensar lo que no debe, de salir a donde no debe. Se va santificando en la palabra del Señor y entonces se vuelve un hombre digno. Mire lo que es la dignidad con ejemplo al Señor Jesús. Por lo cual, habiendo sido el obediente, ¿no? Filipenses 2:8. Entonces viene obediente, entonces ahora viene la dignidad. ¿Que quién le da la dignidad al hombre? Dios. Usted no se da dignidad a usted mismo. La dignidad suya se la da el Señor. Y lo hace de la misma manera como lo hizo con el Señor Jesucristo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿sobre qué? Sobre todo nombre. Las amigas de sus esposas le dicen a usted, don Sergio, o le dicen a usted, uy, ese viejo desgraciado. ¿Cómo se refieren las amigas de sus esposas hacia usted? La familia de su esposa, ¿cómo se refiere hacia usted? Por aquí ya están hablando los esposos. Uy. No, es que es eso, es que cuando somos obedientes a la palabra del Señor, la gente, las familias, las personas que nos rodean, el Señor nos da dignidad. Y todas las personas que están alrededor lo empiezan a hablar a uno y a referirse hacia la persona con respeto. Pero usted, ¿qué respeto puede tener si usted no actúa con fidelidad, con santidad, con justicia? Pues no alcanza la dignidad. Y terminan los vecinos diciendo, uy, ahí va saliendo ese desgraciado que viene y le pega a la mujer y llega borracho cada 8 días. Bueno, pero siquiera llega con pollo. Ay, en serio, eso se ha escuchado. Eso se escucha. Nos reímos porque sabemos que está cerca o tal vez lo hemos vivido. Padres de nosotros que llegaban borrachos a la casa, maltrataban a nuestras mamás, pero llegaban con pollo. Esto no es digno y en eso no hay dignidad. Pero los hombres de Dios, los varones de Dios, ganan su dignidad en obediencia. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta? Que cuando usted salga a la tienda, lo saluden, ¿cómo me le va, don Sergio? O como le dicen por allá a veces al señor Campo. A ver, que no piensen que soy yo. El señor don Jesús, don Alejandro. Que le digan don Brian, señor Suan. Y no que llegue a la tienda, ay, mija, vaya a tienda usted ese desgraciado, le digan a la niña. No, ese le pega a la mujer. No, así no es. Entonces, tengo acá una nota que quiero leérselas textualmente, que sale que el Espíritu Santo puso en mi mente. Dice, Cristo no es todo esto que acabamos de leer, estos 4 atributos, solo 4. Cristo no es esto porque la iglesia sea muy buena. Porque si usted mira la iglesia, ¿cómo es la iglesia? Llena de pecado, ¿cierto? Con mucho pecado, en proceso de santificación. Pero el Señor Jesús no dijo, ay, como mi iglesia es tan buena, entonces yo soy justo, yo soy bueno, yo soy fiel. No, hombres, Cristo no es esto por lo que es la iglesia. Cristo es esto porque Él es Dios, porque Él como hombre quiso agradar al Padre. Ustedes deben ser esto, no por lo que sea su esposa. Ahora las esposas ya escucharon las suyas, ¿sí o no? Supongo que usted les habló claritico la semana pasada, ¿sí o no? Entonces, esposos, ustedes no pueden ser buenos porque su esposa es buena. Usted tiene que ser bueno porque Cristo es bueno y usted tiene que reflejar a Cristo en su vida. Esta es la misma naturaleza, mire, esta misma naturaleza la compartió con nosotros.
Cristo hace todo esto porque es su naturaleza, y esa misma naturaleza la compartió Él ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Nos han sido qué? Dadas. ¿Qué nos fue dada? Mire, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ustedes, es increíble, las mujeres estudiaron un curso que se llama La Mujer Piadosa. Sí, ¿cierto? Algo que tenía que hablar sobre la mujer piadosa. Los hombres, lamentablemente, flojitos para el estudio. Pero usted es un hombre piadoso. Usted es un hombre que busca de Dios. Usted es un hombre que antes de salir a trabajar, no solamente ora, sino que busca la dirección del Señor hacia su día de trabajo. Busca la palabra, la lee. Al levantarse, medita todo el día sobre ella, y al acostarse vuelve y la estudia, la repasa. Cuando le preguntan sus hijos, tiene una razón clara referente a Cristo para sustentar su razón. Esto hace un hombre piadoso. Un hombre piadoso no argumenta por lo que él piensa y cree. Se para en la verdad y dice, esta es la verdad, y ahí se para con firmeza, porque la verdad está en Cristo. Pero usted no puede venir aquí a hablarle a su familia con firmeza fuera de los valores que el Señor Jesús nos ha puesto, porque cualquier cosa que se salga de los valores cristianos se desboronan y viene el fuego y lo va a consumir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de valores usted enseña en su casa? Padres enseñando a sus hijas y madres, hago acá paréntesis, escuché, va a tocar que planifiquen. ¿Qué es esto? Abriéndole la puerta a padres a la fornicación a sus hijos, por miedo a que queden embarazadas, en vez de enseñar a no fornicar. ¿Cuál es el valor? ¿No quede embarazada? ¿O el valor que Cristo pone es no fornique? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál? No fornicar. ¿Cuál le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿El de planificar o el de no fornicar? Ahora, si fornica y queda embarazada, que su pecado la avergüence. Que su pecado la avergüence. Pero como padres no podemos tratar de ocultar el pecado de nuestros hijos. No puedo entender que niñas, mujeres que no se han casado estén planificando. Y con padres cristianos apoyando la noción. ¿Sabe qué está haciendo usted? Diciéndole a su hija, está bien, peque que aquí nadie se da cuenta. Tómese esta pastillita, estas son una diaria y la gris es la del domingo. ¿Sí o no? Yo también conozco. Claro, pero no le enseño eso a mis hijas. O póngase el Yael, o vaya a la droguería y aplíquese esta que le vale 30,000 pesitos y es para el mes. O 30,000 o 40,000, qué sé yo. Ahí sí no sé, porque nosotros ya dejamos de planificar hace rato con mi esposa. Nunca planificamos. Pero mire lo que pasa, padres de familia, esposos, cuando sus valores no están regidos por la palabra del Señor. Llevan a toda su familia al pecado. Y esto no puede ser permitido. Entonces dice, el versículo dice, y ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Un hombre piadoso, ¿qué tiene que hacer? Conocer a quién, al que lo llamó. ¿Quién lo llamó a usted a la vida piadosa? ¿Y lo conoce? ¿Está estudiando? Es que no me queda tiempo de ir a la iglesia a estudiar. Les abrimos un lugar para que vayan los hombres a estudiar la palabra del Señor. Miércoles, 7:30 de la noche,
en el calor de su hogar a través de Zoom. Sencillo, pero conozca de Cristo, porque si usted no lo conoce, ¿cómo vive en la piedad? Aquel que los llamó a la gloria y a la excelencia por medio de las cuales ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si quiere vivir en las promesas del Señor, tiene que conocerlas, para que por ellas lleguéis a ser participantes ¿de qué? De su naturaleza, ¿cuál? Divina. ¿Es usted un participante de la naturaleza divina del Señor Jesús, hombres? Se quedaron callados. Pues debemos ser participantes. Los casados, los solteros, los ennoviados, los viudos, y que ojalá el Señor nos permita nunca tener en esta iglesia separados, divorciados o abandonadores, porque fallan a la palabra del Señor. Son participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Esto que les acabé de decir es corrupción. Es corrupción que hay en el mundo. Huyamos de esa corrupción. No sigamos participando de las obras infructuosas del mundo, ¿cierto? Si dices de la carne, las obras infructuosas de la carne, dice por allá el apóstol Pablo en su carta a, no me acuerdo, bueno, una de las cartas del apóstol Pablo. Las obras infructuosas de la carne son estas. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Lucho? ¿Se acuerda? ¿Ah? ¿Cuál? Bueno, Gálatas 5:18, si quieren, hagamos un paréntesis y le damos las gracias a Alejandro. Gálatas 5:18. Entonces, apártese de la corrupción de este mundo, o sea, de las obras infructuosas del mundo, de la carne, que son estas. ¿Cuáles? Alejandro, gracias. A ver, una por una, espera. Una, Alejandro. Pero si sois guiados por el Espíritu y no sois bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio. Un hombre piadoso y que comparte la naturaleza de Dios no es un hombre adúltero. Y ya les hablé del adulterio. Con simplemente pensarlo, ya somos adúlteros. 2. Fornicaciones. Un joven piadoso que está soltero de 15, de 14 años y que no se ha casado, no fornica ni en sus pensamientos. Cuando viene una escena en el televisor, que el beso se prolonga por 5 segundos, cambien el televisor, cambien el canal, pongan deportes. Pero nos quedamos viendo cosas que no son. La otra. Inmundicia. Eso tiene que hablar sobre el homosexualismo. Eso que a usted le gusta, eso que a usted le gusta no, eso que le gusta al mundo, eso que le gusta al mundo porque a nosotros no nos gusta, somos cristianos, que tiene que ver con el homosexualismo, para Dios es inmundicia. ¿Qué más? Lascivia y idolatría y etcétera. Vayan a Gálatas y ahí las mira y usted se evalúa como hombre. Usted se evalúa como hombre. Si todavía tiene la naturaleza esta corrupta, o ya la abandonó, ya huyó de esa naturaleza y comparte la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora seguimos ahí en el versículo 26, dice, se entregó a sí mismo por ella. Esto no es más que, ya conociendo lo que Cristo hizo, dice la palabra en el versículo 25, dice, se entregó a sí mismo por ella. Y por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Espera un momento porque se me perdió aquel versículo. 25. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cierto? ¿Y qué es esto que se entregó a sí mismo por ella? Si no es más que murió y entregó su vida y no estimó ser igual a Dios. Hombres, ¿será que usted renuncia a su propio yo y va y se presenta ante Dios? Esto que voy a decir puede parecer salido de los cabellos, pero voy a entrar en el contexto acá momentico de Job.
Job, ¿qué hacía Job? Todos los días presentaba sacrificios por sus hijos, no hay sea que hubieran pecado. ¿Sí? Dice Job. ¿Sí? Yo presento todos estos días sacrificios porque yo no sé si mis hijos hayan pecado en medio de esas reuniones que tenían allá los hijos de Job. ¿Qué hizo Jesucristo? Presentó un sacrificio por la iglesia. Eso quiere decir que se presentó ante Dios para que Dios perdonara a la iglesia de todos sus pecados. ¿Sí? Usted conoce a su esposa y usted se presenta ante el Señor y no llega y le dice al Señor: Señor, cambia a mi esposa porque es que ya no me aguanto, yo ya no puedo con esto, Señor, cámbiala. O usted se acerca al Señor y le dice: amado Dios, perdona los pecados de mi esposa, purifícala con tu sangre. Y entiende que de esa misma manera actuó Dios con la iglesia, que se entregó a sí mismo y murió por ella. ¿Para qué? Para perdonarle ¿qué? Sus pecados. ¿Sí? Así hagamos nosotros como hombres. Presentémonos delante del Señor orando para que nuestras esposas sean perdonadas si es que tienen algún pecado y sean purificadas a través del lavamiento de la palabra del Señor. ¿Sí? Pero a veces nos presentamos inclusive delante del Señor a hablar mal de nuestras esposas. Esto no es correcto. Señor, yo ya no me aguanto esto de mi esposa. Así no hace Cristo. Así no hace. Cristo se entregó y murió por ella. No le importó lo pecador que usted era y que yo soy y que usted es. A Cristo no le importó. Él vino y nos amó y entregó su vida por nosotros. A usted no le importe cómo es su esposa. Usted preséntese delante del Señor y pídale perdón a Dios por ella, para que el Señor a través de usted perdone a su esposa. ¿Usted ha alcanzado el perdón de Dios para su esposa? Pregúntese eso. ¿Ha alcanzado usted el perdón de Dios para su esposa? Cristo alcanzó el perdón de Dios para la iglesia. ¿Usted ha alcanzado el perdón de Dios para su esposa? Usted se va a la presencia del Señor y le dice: Señor, perdónala. Yo le saqué el mal genio, Señor, y ella se airó y pecó. Perdónala, Señor. Vayan a la presencia del Señor con esta disposición. Mueran a ustedes. Renuncien a ustedes mismos. Juan 15:13. Aquí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor a este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hombres, ¿es su esposa su amiga? ¿Se reúnen y hablan? ¿Se echan chistecitos? ¿Se cuentan cositas? ¿Sí? ¿Se hacen bromas? Ah, chévere. Entonces, ahora den la vida por sus amigos, por su amiga. ¿Sí? Dar su vida. Esto es el verdadero amor, que uno da la vida por sus amigos. Juan 10:18 dice el Señor Jesús, para entender que Él se entregó a la iglesia. Cógeme a Antonella un ratico, por favor. ¿Sí? Gracias. Gracias. Mami, eso. Gracias. ¿Qué es esto que Cristo murió? Pues que entregó su vida por sus amigos. Nosotros somos su novia, somos sus amigos y seremos su esposa en el reino de los cielos. Amén. Y también dice el Señor Jesús, mire, nadie lo obligó. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. O sea, no se sienta usted obligado a hacer cosas por su esposa. ¿Sí? Hágalo porque le nace, porque usted quiere. ¿Y sabe también por qué? Porque usted se siente porque usted quiere obedecer al Padre, porque es el mandamiento que el Señor nos dio. Así como el Señor entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? ¿Porque Él quería? Sí.
¿Pero por qué quería Jesucristo entregar su vida? Porque fue el mandamiento que recibió del Padre. ¿Y qué quería Él? Agradar al Padre. Varones, ¿queremos agradar a Dios? Entonces obedezcámosle. Pongamos nuestra vida por nuestras esposas. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya hablé de esto, ya hablé de este versículo y seguiremos aquí. No hemos pasado la primera página ya. ¿Por qué Cristo hizo todo lo anterior? ¿Por qué se entregó? ¿Y por qué Cristo es santo, justo? ¿Por qué? Con este siguiente propósito, versículo 26. Para acoger a la iglesia y, versículo 26 ahí en su Biblia, ¿qué dice ahí? La primera palabra. ¿Para qué? ¿Qué es santificarla? ¿Ustedes saben qué es santificar? Esposos, hombres, ¿saben qué es santificar? ¿Cómo? Volverla santa, sí, ¿qué más? Se los va a leer. Lo encontré en el diccionario de Strong que me regaló doña Esperancita. Santificarla específicamente lo que significa en este versículo. Esa es la ventaja que me da ese diccionario, que me da el significado de esa palabra en ese versículo. Dice, el diccionario dice que santificarla hace referencia a consagrarla y apartarla. Usted coge a su esposa, como Cristo cogió la iglesia, la santifica, la consagra. ¿Y qué es consagrar? Decir, esto que tengo es para tu servicio. Cuando cogieron los utensilios del templo y los consagraron, dijeron, esto únicamente va a servir ¿a quién? A Dios. ¿Usted tiene una esposa para que le sirva a Dios o para que le sirva a todo el mundo? Una pregunta, ¿sí o no? Y entre todo ese mundo está usted. Entonces a mí también me cuestiona, ¿no? Entonces, ¿para qué debo tener una esposa? ¿Para que le sirva a quién? A Dios. Mi amor, es que me voy para la iglesia porque tengo servicio de damas. ¿Otra vez damas? ¿Y el almuerzo? Pues cocíneselo, sírvaselo. Ella tiene que servir primeramente ¿a quién? A Dios. Cuando usted consigue una esposa, como Cristo adquirió la iglesia, fue para consagrarla al servicio de Dios. No al servicio suyo, ni de su familia, y mucho menos de sus hijos. Sino al servicio ¿de quién? De Dios. Entonces, aquí cambió la connotación, ¿cierto? Porque como hombres queremos mujeres piadosas que edifiquen su casa, pero usted la consagró ya al Señor. Para que una mujer edifique su casa, primero tiene que servir al Señor. Si no sirve primero al Señor, ¿cómo va a edificar a sus hijos en el servicio del Señor? Acá nosotros nos vinimos a este mundo a ser hijos profesionales. Aunque si sale profesionales, bien. ¿Qué vinimos a ¿Para qué el Señor nos dio hijos? Para que tengamos hijos que alaben al Padre. Amén. ¿Para qué tenemos hijos? Para que obedezcan a Dios, para que honren a Dios. Y si en medio de todo esto nos salen hijos ingenieros industriales, médicos, abogados, que en esa profesión también agraden al Señor. Y esto la mujer lo logra sirviendo primeramente a aquel que la llamó y la salvó. Pues usted ni siquiera ha dado la vida por ella. Usted ni siquiera, mire esto tan sencillo. Es tanto lo que tenemos que consagrar nuestras esposas a Dios que usted ni siquiera ha dado la vida por ella. En cambio, Cristo murió por ella. ¿Será que no se debe su esposa a Él? Segunda. ¿Cómo Jesucristo santifica a la iglesia? Dice ahí el versículo, dice, habiéndola purificado ¿por el qué? Por el lavamiento, purificándola. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 17:7? Mire, aquí se lo voy a poner para que lo lea. En una traducción viviente.
Hazlos santos, ¿en qué? Con tu verdad. Enséñales ¿qué? ¿Enséñales qué? Tu palabra. ¿La cual es qué? Verdad. ¿Cómo se santifica la esposa? A través de la palabra del Señor. ¿Sí? Y no que cojamos la Biblia. Mire, aquí la Biblia dice que usted, no, vamos a leer la Biblia. Esto lo aprendimos con Alejandro en el campamento, ¿sí o no, Alejandro? Y nos cambió la vida. Y ni siquiera fue que nos lo dieran en una charla, sino que llegamos a esta conclusión, dijimos, uy, lo mejor que podemos hacer es reunirnos con nuestras esposas, orar y leer algo de la palabra del Señor. Y ha mejorado. No lo hacemos todo el tiempo, pero mejora muchísimo la relación como esposos. ¿Dedica usted un tiempito para leer algo de la palabra del Señor con su esposa? Algo, un poquito. Hacer un estudio bíblico. Hagan un estudio bíblico los dos. Estoy con mi esposa haciendo el de los miércoles, ¿cierto? Y no es que vengamos acá a hacerlo. Nosotros nos sentamos en la casa, a veces debajo de las cobijas, saca el libro y lo leemos, empecemos a responder y llenamos el examen. Yo creo que es esta, yo creo que es esta. Ah, bueno, coloca tú tu respuesta, yo pongo la mía. Pero estamos compartiendo ese momento de la palabra del Señor y eso es lo que nos purifica a nuestras esposas. Y así es como Cristo purificó la iglesia, a través de su palabra. ¿Sí? Cristo purificó la iglesia y entre la iglesia están nuestras esposas, o sea, y está usted. Entonces, así como Cristo lo limpia a usted a través de su palabra, usted también purifica a su esposa a través de ella. Dios purificó, hizo varias, o sea, Dios nos purificó en varios aspectos. El primer aspecto, Hechos 15:19. Dice, ¿alguien que me ayude a leerlo? Brian, por favor. Hechos 15:19 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué purificó en nosotros? El corazón. ¿Saben qué? Porque somos hombres que vivimos tal vez con algunos odios y algunas amarguras, ¿cierto? Todos vivimos con algunas amarguras, o vivíamos, y el Señor nos ha limpiado todas esas amarguras. En los capítulos pasados decía el apóstol, no anden más ¿en qué? En amarguras. Y esto es que el corazón está sucio. Entonces, el Señor nos purificó el corazón. Entendamos el corazón de nuestras esposas. Y si hay alguna amargura, ahí tratemos de limpiarla. ¿Cómo lo va a hacer? Vaya, pídale un poquito de sabiduría al Señor y piense cómo Dios lo hizo con usted. La siguiente, nos purificó el alma. Brian, ayúdame a leer esos versículos, por favor. Ay, no. Santiago no, perdón. Primera de Pedro. Primera de Pedro 9:2 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué purificó? ¿Nuestras qué? Almas. ¿Y cuál es el resultado de purificar las almas? Que hay amor fraternal. ¿Usted quiere que su esposa lo ame? Empecemos a actuar como el Señor actuó, purificando nuestras almas, nuestras emociones. ¿Sí? El alma es eso que nuestra esposa ya no se aire por cualquier cosa, que nuestra esposa ya no tenga que pensar mal de nosotros porque somos hombres santos, justos, piadosos. Todo eso que es Jesucristo, que seamos nosotros. De esta manera, nuestra esposa se le limpia el alma, se le purifica el alma. Y también purificó la conciencia. Mire lo que dice ahí, hermano. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Listo. ¿Limpió qué? Nuestras conciencias. Ojalá no seamos de los hombres que
seguimos sacando lo que pasó hace 10 años, ¿cierto? ¿Se acuerda? Pues, gloria al Señor por los hombres que no tenemos memoria, que a veces no nos acordamos. Claro, porque esto purifica las conciencias de nuestras esposas. No está, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Por allá se lo enseñamos a nuestros, el Señor no sino Dios, dijo a través de su palabra, no volverá a tener memoria de ¿qué? De nuestros pecados. ¿Qué hizo? ¿Los echó a dónde? Al fondo del mar. Los sepultó. ¿Para qué? Para limpiar nuestra conciencia de los pecados. Ya no hay remordimientos, ¿cierto? Un cristiano, ¿cómo sabe usted si es un verdadero cristiano? Allá las que están riendo, no saben. Un cristiano sabe que es un verdadero cristiano porque siente en su vida el perdón de Dios. Si usted no ha experimentado el perdón de Dios en su vida, pues tiene que volver a ser evangelizado, porque este es el todo de la evangelización, ¿sí o no? Que el Señor nos perdonó los pecados y al perdonarnos los pecados nos llevó a la vida eterna. ¿Vive usted en el perdón de Cristo? ¿Lo siente? ¿Se goza en esto? ¿Y no quiere volver a ensuciarse? De la misma manera, esposos, hagamos con nuestras esposas. No hagamos memorias de los pecados. ¿Con qué fin? La pregunta, ¿con qué fin? Siguiente versículo en Efesios. Entonces, por medio de la palabra, ¿a fin de qué? Presentársela a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo se la presenta a sí mismo? ¿Una iglesia qué? Gloriosa. Y entonces en el diccionario que me regaló, si así le hago propaganda, ¿cierto? Gloriosa. Entonces, con el fin es el propósito. Usted hace todo esto que venimos hablando con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De presentársela a sí mismo, como Cristo se presenta a la iglesia, a Él. Se la presenta gloriosa. Y entonces, ¿qué es gloriosa? Anote ahí, para que esta sea la meta suya, que no sea la meta de su esposa, sino su meta. Que usted mismo se presente a su esposa de la siguiente manera: noble, honorable, hermosa y espléndida. Eso es gloriosa. ¿Usted va a su esposa así? Usted se presenta a su esposa noble. Usted dice, mi esposa sí es noble, es honorable, mi esposa es hermosa, mire cómo reluce mi esposa. También dice el versículo que dice, aparte de gloriosa, ¿qué más dice en Efesios? ¿Sin qué? Sin mancha. O sea, sin pecado. O sea, que no está pecando. O usted es de los que sale pensando, esta vieja así jode. Uy, yo mejor me voy de la casa porque no, esto parece una gotera de agua. Porque hasta eso hemos usado la palabra del Señor para referirnos a veces a nuestras esposas. Uy, como una gotera de agua. No, así Cristo no se presentó a la iglesia. Cristo se presentó a la iglesia sin mancha. ¿Sí? Mi esposa es la más santa que yo conozco. Amén. Hombres, ¿pueden decir esto conmigo? Mi esposa es la más santa que yo conozco. Dígalo conmigo. Mi esposa, a ver, hombres, atentos acá. Hombres, mi esposa es la más santa que yo conozco. ¿Listo? No hay otra más santa que su esposa. ¿Listo? Porque así se la presenta el Señor Jesús, así se presenta el Señor Jesús su iglesia, santa, sin mancha, sin arruga, sin doblez, sin nada de que avergonzarse, ¿cierto? Sin mancha, sin arruga, ¿y qué más dice ahí? Y sin nada de que avergonzarse. Así también, maridos, amen a sus mujeres. Versículo 28, ya vamos terminando. Versículo 28. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Voy a decir algo
No sería muy bueno que un hombre llegara muy bonito y muy arreglado, ¿cierto? Con tremenda pinta y su esposa llegara un poquito abandonada, porque no está siendo correcto. Hombres con joyas, embambados como decimos, y las esposas con el esmalte roto. Pues, ¿es realmente su esposa su cuerpo? Amen a sus esposas como a su propio cuerpo, dice ahí, ¿cierto? Versículo 28. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿a sí mismo qué? Se ama. Si usted no ama a su esposa, pues usted no se ama. Y hoy el hermano nos enseñaba el amor de Dios. Y para usted amar a alguien, tiene que haber recibido el amor de Cristo en su vida. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Atención a esto. Nadie aborreció jamás su propia carne. Un hombre piadoso no sale a hablar basura de su esposa con otro hombre, porque eso es aborrecerla. Un hombre piadoso no abandona a su esposa. ¿O es que acaso Cristo nos abandona por nuestros pecados? No, Él nos dio seguridad de salvación. Y aun cuando nosotros pecamos, Él va al Padre como un abogado y intercede para que el Señor nos perdone. Entonces usted no puede aborrecer a su esposa. No puede hablar mal de ella delante de otros hombres. No debe abandonarla. No debe dejarla a un lado. Porque si lo hace, entonces usted no es un hombre de Dios. Y tiene mucho que aprender acerca de la piedad masculina. Mucho que aprender de lo que Dios hizo por usted en su vida. Que le aseguro que ninguno de ustedes, varones, es mejor que ninguna de sus esposas. Como para que ustedes no entiendan que Cristo, a pesar de su pecado, le dio vida eterna y seguridad de que usted estará con Él en el reino de los cielos. Amén. Entonces, de la misma manera, comportémonos, no aborreciendo sus propios cuerpos, no aborreciendo a sus esposas. Versículo 29, parte B. Dice, ¿qué más dice ahí, Brian? Aparte. A ver, la sustenta. Oiga, y me fui al diccionario. Sustentar. Específicamente en este versículo, y no hay otra palabra igual en el Nuevo Testamento que signifique lo mismo que en este versículo. Dice, sustentar a la mujer significa llevarla a la madurez. No es de llevarle la comida no, aunque hay que hacerlo, ¿no? Pero sustentar a la mujer es, en este versículo, llevar a la mujer a la madurez. ¿Usted está instruyendo a su esposa en Cristo? Varones, la responsabilidad en el hogar delante de Dios es de nosotros. Nuestra responsabilidad en la casa es siempre estar bien firmes en la palabra del Señor y enseñársela a nuestras esposas y a nuestros hijos y ir de para abajo a todo el mundo. Pero a veces ha pasado todo lo contrario, que son las mujeres las que llevan a la madurez espiritual al hombre. Y es el hombre el responsable delante de Dios de llevar a las esposas a la madurez espiritual, no al revés. Así que asuma su rol, así que asuma su responsabilidad, así que párese firme y mire al Señor a la cara y dígale, Señor, transforma mi vida y quiero hacer esto que tú demandas de mí. ¿Por qué? Porque quiero agradarte. Y por último, ¿qué más dice? La cuida, ¿sí? Y también
otra palabra que solamente significa esto que significa para este versículo. Dice, la cuida como si fuera su hija más amada. Yo no entendí, sino que a veces me cuesta un poquito entender algunas cosas, pero me toca ponerlo en paralelo a mi vida. Y yo a veces con mi esposa digo, ay, pero no, y me pongo como rancio, no, así no. Y llegan mis hijas, pero papi, mira, ¿qué tal? Y yo termino, bueno, listo, mi amor, bueno. Y a veces a las niñas, papi, quiero, mi esposa, ay, me gustaría un postrecito. No tengo plata, mi amor. Y mis hijas, ay, papi, ¿por qué no nos gasta? Bueno, salga y no le diga a nadie nada. Y voy y me como con ella un helado. Así lo hago con ellas. Así no debería ser con ellas. Así debería ser ¿con quién? Con mi esposa. Esto fue lo último que pasó esta semana en mi vida. O sea, cuando leí esto, yo dije, no, yo soy mucho pecador. Porque lo hago con mis hijas, pero debería hacerlo realmente ¿con quién? Con mi esposa. Lo está convenciendo. Ya, yo sé que voy un poquito largo, pero gloria al Señor. Como Cristo a la iglesia, esto Cristo lo hace a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Usted no puede lograr todo esto si usted no se ha preparado. Queremos nuevamente invitarles al día miércoles, mis varones, hombres piadosos, solteros, sin compromisos, casados, jóvenes, niños, varones, todo aquel que en sus cromosomas sea XY, está invitado al día miércoles a estudiar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que viva conforme a la voluntad del Señor, sino para que lo conozca y quiera imitar a Jesucristo. Somos miembros de su carne. Versículo, ¿cuál sigue? Perdón. ¿Cuál? 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire lo que dice Cristo, y el apóstol Pablo dice más adelantico ahí, dice, este es un misterio, y lo digo referente a Cristo con la iglesia. Pero debemos entender que nuestra esposa es parte de nuestro cuerpo, de nuestra carne y de nuestros huesos. ¿Sí? Cuando usted se arranca un pedazo de carne, ¿le duele? ¿Duele, sí o no? Cuando se corta ahí por ahí cocinando uno que es bien torpe a veces, yo cojo la carne y la abro así, pues se me va y me corto. ¿Sí? Entonces, cuando nos cortamos, nos duele. ¿Le duele a usted lo que pasa con su carne? Cuando iba manejando moto un día y que permanecía en una profunda bravuza, ¿cómo se dice? Bravura. Duré bravo más de 2 días y la palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre su enojo, pues estaba pecando y no era la primera vez que me pasaba. El Señor me disciplinó y me partí un brazo manejando moto. Aprendí porque venía de mal genio. Me fui de viaje de aniversario con mi esposa, bravos, y en el viaje seguíamos bravos. O bueno, seguía yo bravo. Y entonces yo permanecía en pecado. Y el Señor me permitió irme de viaje con ella, pero yo no entendí que el Señor quería cambiar mi corazón. ¿Qué tocó? Pues que el Señor me disciplinara. Entonces me partí la mano, nos accidentamos, a mi esposa se le partió la uñita. Pero yo me partí un hueso. ¿Sabe por qué? Porque el que pecaba era yo, no ella. Y me tocó casi 3 meses depender de ella y aprender a valorarla realmente como era. Y todavía me pongo bravo, pero ya no pasan 12 horas que en esa bravura. Entonces somos parte de su cuerpo, son cuerpo, hueso y carne, ellas de nosotros. Por ese motivo debemos de cuidarlas y sustentarlas. Y esto les digo para que si ustedes que están empezando un nuevo hogar, ustedes que van a empezar un nuevo hogar, ustedes que llevan con un hogar mucho tiempo, este es el tiempo para parecernos más a Cristo, ¿cierto? Allá mi hermano Robert, que es el más viejo entre nosotros y el que tiene más años de casado.
Buena, felicitaciones. Para mi hermano John que se paró, que lleva ya sus años también con Claudia, ¿sí? Por aquí, mi hermano Félix que vive feliz con su esposa, ¿cierto? Y hoy la predicación no era para el que no vino, hoy la predicación era para los que el Señor hizo venir, ¿listo? Y si hoy entendió usted lo que Cristo hizo por la iglesia y quiere aceptarle y quiere recibirle, haga conmigo esta oración. Por favor, incline su rostro. Y si usted tiene algo que cambiar en su vida, es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, no he sido como tú, perdóname y llévame a la santidad. Amado Señor, hoy damos gracias por este tiempo de tu palabra. Hemos aprendido acerca de tu Hijo Jesucristo y lo maravilloso que es y cómo tú nos pides que seamos como Él para amar a tu iglesia, para amar a tus mujeres que son nuestras esposas. Señor, hoy reconocemos que tú moriste en la cruz por nosotros y nos llevaste a toda santidad, nos llevaste a la perfección, Señor, nos estás llevando hacia la perfección. No nos muestras, no nos presentas a nosotros como lo peor, sino como lo mejor que tú pudiste encontrar. Así nosotros seamos pecadores. Gracias, Señor, porque tú nos limpiaste a través de tu sangre. Gracias, Señor, porque tú nos libraste de la muerte a través de tu sacrificio. Gracias, Señor, porque nos diste vida eterna a través de tu resurrección. Y hoy reconocemos que no hay otro Dios aparte de ti, que no hay otro Señor aparte de ti, Señor Jesucristo, que no hay otro Salvador, sino solo tú, que fuiste capaz de dar tu vida en mi lugar. Mi buen Dios, guíame a toda verdad. Guíanos, mi buen Señor, a ser más como tú, a parecernos a ti, a llegar a la estatura tuya, a parecernos tanto que tu iglesia, que nuestras esposas, Señor, se sujeten a nosotros porque nosotros somos idénticos a ti. Mi buen Dios, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.